Bienvenidos a esta nueva entrega de biografías. El día de hoy vamos a hablar de uno de los mayores genios con los que ha contado Venezuela en los últimos 100 años probablemente. Es un hombre que logró darle una expresión sonora al trepidante proceso de modernización que vivió Venezuela en mediados del siglo XX. Ese hombre es Aldemaro Romero. Los siguientes minutos vamos a intentar dar una visión general de una figura múltiple, una figura compleja, una figura llena de aristas que merecerían más investigaciones de las que ya tiene, tanto en el plano de lo que fue específicamente su creación musical como en su biografía. La Venezuela que cambió de forma vertiginosa entre la década de 1930 y la década de 1980, por decirlo en términos muy amplios, era una Venezuela que todos los días parecía avanzar, pero avanzar en grandes zancadas hacia la modernización, hacia el desarrollo. Era un país que estaba demoliendo sus viejas ciudades, lo que el día de hoy en buena medida lamentamos por la pérdida del patrimonio colonial, por ejemplo, la ciudad de Caracas, para construir sobre ellas una nueva ciudad en la cual se experimentaba con mucho de lo más novedoso, con mucho de lo más vanguardista en la arquitectura. Era una Venezuela que se está comunicando con una vastísima red de autopistas y carreteras, muchas de las autopistas más modernas de América Latina en su momento. Era una Venezuela que abatía el analfabetismo y abatía al paludismo, con lo cual el país pudo ser vivible en todo su territorio. Era una Venezuela que se democratizaba. Desde el final de la dictadura de Gómez hasta la conquista de la democracia del 58, avanzó sistemáticamente en la democratización, y una vez que la democracia llega en el año 58, va ampliando y perfeccionando esa democracia hasta que entra en crisis mucho después. Esa Venezuela que cambia de forma tan profunda, esa Venezuela que cambia de forma tan acelerada, sin embargo, dejó atrás algunos de sus expresiones culturales que eventualmente no pudieron seguir el ritmo de este país completamente volcado hacia el futuro. En términos de la música popular, nuestra riquísima, nuestra vastísima tradición musical venezolana, que es importante, cuya importancia y cuya calidad no quedan dudas, sin embargo, no lograba conectar con esta nueva ciudad, con esta nueva Venezuela urbana, con esta nueva ciudadanía, esta nueva sociedad que estaba surgiendo. Ese espacio, poco a poco, fue siendo ocupado por expresiones musicales foráneas, sobre todo en el espectro del urbano. La música caribeña, de la industria musical que se desarrolla en el Caribe, va a pasar a ser la música urbana en Venezuela, donde hay aires cubanos, hay aires puertorriqueños, aires dominicanos, van a ser asimilados como propios por buena parte de los venezolanos, una interacción y una retroalimentación muy importante. Es decir, que no solamente fue recepción, también hubo aportes. No es cualquier cosa que la palabra salsa, por ejemplo, haya sido inventada nada más y nada menos que por un DJ venezolano. Y en otros aspectos es la música que venía de los Estados Unidos, ya incluso antes de la era del rock. Esa música va a ir abriéndose espacio en las radios, está abriéndose espacio en los salones, y mientras que nuestra tradición musical fue quedando en algunas zonas un poco más a la periferia de ese proceso de transformación. Los viejos joropos, nuestros valses, toda esta riqueza musical de la que estamos tan orgullosos el día de hoy, sin embargo, no parecía conectar con esa Venezuela que iba naciendo. Aldemaro Romero es un hombre imbuido en la música, imbuido en la actividad musical, imbuido en mucho de esta vanguardia, y no solamente en el caso de las grandes ciudades donde se va a desarrollar y va a despegar buena parte de su talento ya a partir de la década de los 40, sino inclusive en los centros de producción de esta música, como Cuba, como Estados Unidos, como México. Es un hombre que va a estar de tú a tú y hombro a hombro con muchos de los más grandes creadores de la movida musical de los años 50, de los años 40, de mediados del siglo. Pero Aldemaro Romero él siente que necesita dar una voz nítida, plenamente venezolana, indudablemente venezolana.
Así Alemão Romero hace una combinación, viendo un poco lo que Brasil logra con el bossa nova, viendo mucho de lo que se está pasando, de lo que se está haciendo con el jazz, sobre todo cuando se va al formato del trío de jazz, junta eso con el joropo y crea un estilo musical propio, venezolano, un estilo musical del país, que es la onda nueva. No es lo único que hizo, pero es uno de los aportes más significativos para que ese país que va cambiando tenga también una expresión propia en su ámbito de la música. La orquesta de Alemão Romero no es la orquesta más famosa de las que hay en Caracas, pero suena bastante en el universo, en el ambiente de los bailes de salón, en el ambiente de la música, de las fiestas, de la radio. Entre los músicos en particular va a agarrar una fama de ser una orquesta que suena muy bien. Ese extraordinario arreglista a quien todos buscan para que le haga sus muy buenos arreglos a sus orquestas, se convierte en un hombre que a su propia orquesta le da un perfil muy alto. Contrata mucho de lo mejor que consigue. La orquesta es un pequeño universo multinacional, con músicos norteamericanos, con músicos mexicanos, músicos cubanos, con mucho de lo mejor que consiguió en Venezuela. Y eso le permite hacer una apuesta a la internacionalización, que es una cosa interesante porque los venezolanos, por una razón o por otra, no son cuidados a internacionalizarse. Alemão Romero comienza a hacer giras por Estados Unidos, puede hacer giras por México, puede hacer giras por Cuba, y en el año 52 acompaña a nada más y nada menos que el más importante y más famoso de los músicos, de los cantantes venezolanos de aquel momento, que es Alfredo Sadel. Alfredo Sadel en aquel momento es un fenómeno comercial en el Caribe. Alfredo Sadel hace películas, Alfredo Sadel es famoso en México, es famoso en Cuba, que es más o menos en el entorno, es famoso en toda América Latina, y Alfredo Sadel decide hacer una gira, en la cúspide de su fama. ¿Y a quién se busca Alfredo Sadel? Bueno, todo el mundo sabía que si querías que las cosas sonaran bien, te buscaras a Alemão Romero. Alemão Romero lo acompaña. Un famoso tema de Sadel, por ejemplo, para dar solamente una idea de hasta dónde llegó Alemão Romero. Un famoso tema de Alfredo Sadel, que es Alma Libre, que graba con Benny Moré. Bueno, el hombre que está en el piano ahí es Alemão Romero. Pero eso no es el punto. Alemão Romero no se viene inmediatamente para Venezuela cuando termina la gira. Alemão Romero se va a los Estados Unidos y va a tener bastante éxito en Nueva York y en Hollywood. Alemão Romero va nada más y nada menos que a trabajar musicalizando películas de Dean Martin y Jerry Lewis, lo cual le abre un universo distinto. Alemão Romero va a trabajar y va a compartir escena con Tito Puente. Alemão Romero va a trabajar con Machito, y Alemão Romero va a montar su propio orquesta, el mambo, lo que hay en Estados Unidos, lo que hay en Nueva York, que es el mambo. El mambo es un ritmo latino, pero que lo bailan los que son latinos y los que no lo son. Y Alemão Romero, él entiende aquello, monta la orquesta de mambo y tiene bastante éxito, pero oye mucho jazz, oye muchas otras cosas que están haciendo, y entonces toma la decisión de hacer algo moderno con lo venezolano. Y eso, algo moderno con lo venezolano, se va a convertir en el primer gran boom, primer gran fenómeno de ventas de un disco en Venezuela, que es Dinner in Caracas. Dinner in Caracas, que aparece en el año 55, es nada más que un conjunto de viejos valses valses que entonces no eran tan viejos, pero valses y algunos otros aires típicos venezolanos, a los cuales él orquesta como una orquesta con un sonido de salón, de lo que sonaba en los grandes restaurantes. Por eso el nombre de Dinner in Caracas. La carátula del disco, con aquella mujer elegante, con una boquilla, era un poquito como para dar, esa carátula era para dar la visión de una ciudad cosmopolita, de una ciudad elegante, de una ciudad en la que hay grandes restaurantes, y el disco se vende como pan caliente. Esa ciudad va a aceptar aquello. Es impresionante. Muchos de esos valses son conocidos en las siguientes generaciones. Pienso yo, por ejemplo, en Dama Antañona, en gran medida por Dinner in Caracas. Aquello es un fenómeno tan grande que él saca un segundo LP y luego saca un Dinner en Colombia, de tal manera que Alemão Romero se crea allí un hito.
El día de hoy a nosotros nos puede parecer, y a él le pareció, que Dinner in Caracas era de repente con una música muy predecible, con unos arreglos muy convencionales, demasiado almibarada, demasiado adocenada. Y él mismo lo entendió, pero fue un paso importante para lo que él estaba sintiendo. Él es un hombre que está jugando en las grandes ligas, por decirlo de alguna manera. Un hombre que está en Hollywood, que está en Nueva York, que está con los mejores. No es los más famosos, pero está allí. Y es un hombre que se da cuenta que Venezuela tiene cosas que decir y no está sonando con voz propia. Y decide entonces responder con este famoso y extraordinario disco. Así llegamos al gran momento de Aldemaro Romero, el momento de la onda nueva. Si bien todo lo que Aldemaro Romero había hecho antes, como el Dinner in Caracas, como sus giras por Cuba, Estados Unidos, su grupo de mambo, su trabajo con Alfredo Sadelo, con Benny Moré, le dejarían claramente un lugar en la memoria, eso sería el día de hoy un aspecto limitado a los especialistas. La onda nueva lo coloca en la memoria de todo el país. Fue el intento real de darle el soundtrack, por decirlo de alguna manera, a la gran Venezuela, a Venezuela de los años 70. ¿Qué pasa? ¿Cuándo arranca la onda nueva? A finales de los años 60. Aldemaro Romero, después del exitazo de Dinner in Caracas, está en lo uno, está en lo otro, todo ese asunto de la música en la televisión, la música en el cine. Pero la onda nueva va a ser el resultado de una reflexión de lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué es lo que está pasando? Un cambio en los gustos musicales. Comienza la era del rock, la era de las big band van desapareciendo, inclusive en la música latina van surgiendo nuevos sonidos y ocurre el boom del bossa nova que lo deja sorprendido. Uniendo lo uno con lo otro, ya Aldemaro no quiere hacer una música venezolana moderna, almibarada, con cierto aire de refinamiento relativo que vemos en Dinner in Caracas, sino quiere hacer algo más sustantivo, algo como el bossa nova. Él lo va a explicar, simplemente joropo, pero no con arpa 4 y maracas, sino con un trío de ellas. A ver qué pasa. Y con unos arreglos de voces, unos arreglos corales. En el año 68, él está hablando con Jacques Brunstein, el gran promotor del jazz en Venezuela. Aquella frase de Jacques Brunstein de paz y jazz sigue siendo un lema entrañable para todos cuantos nos acordamos de él y de su programa y de la movida que había. Cuando él le presenta a Jacques Brunstein su propuesta y comienzan a oír lo que están creando, Jacques Brunstein dice, esto es una nueva onda, esto es otra cosa. Y Aldemaro Romero toma el nombre y le pone Onda Nueva. En el año 69 hay una superproducción italiana que se graba en Venezuela con Maximilian Schell, que es un famosísimo actor del momento, Simón Bolívar. Y Aldemaro Romero es contratado para musicalizar la película. Es algo que él sabe, tiene años en eso. Y esa superproducción, Simón Bolívar, va a ganar un premio importante del Festival de Moscú en el año 69 mismo. Pero sobre todo ganó un premio en la música. En esa película, Aldemaro Romero puede ensayar por primera vez esos sonidos venezolanos, pero en una clave más moderna, con lo cual la onda nueva comienza a expandirse en auditorios mucho más amplios. Por ejemplo, uno de sus éxitos, de sus temas fundamentales, como el Vals Quintanauco, aparece en la película de Simón Bolívar. Esta superproducción, una típica de las superproducciones italianas de los años 60, que eran muy de grandes batallas, ese tipo de cosas. Vale la pena hacer vista esa película. Bueno, pero también hay música que se graba no para la película, una decena de discos en México, giras por América Latina, algunos temas que se van a convertir en clásicos latinoamericanos, como De Repente, van apareciendo en el marco de la Onda Nueva, el gran festival de la Onda Nueva que se hace
Caracas en el año 74, atrae a gente de todas partes. En última instancia, Alemão Romero logra liderar un movimiento muy importante, un movimiento que tiene bastante fuelle, un movimiento que tiene bastante proyección, pero que como todo va pasando, el bossa nova, como pasa con todos los estilos. Y a finales de los 70, esa onda nueva comienza a perder un poco del impulso inicial, queda el legado, pero aquello no se transforma, aquello no se reconduce. Alemão Romero trata de sentar reales en Italia, sentar reales en España, tiene un éxito relativo y bueno, decide a finales de los 70 volver a la clave a lo que había tenido éxito en Dinner en Caracas, y con la Filarmónica de Londres graba un conjunto de discos, graba discos de onda nueva y graba discos de música venezolana orquestada por una filarmónica. Estos discos tuvieron bastante éxito y además se le ocurre entonces, después de esa experiencia, si no se le ocurre, en todo caso es el detonante con esa experiencia, para dar otro salto importante en su vida, el cabaretero. Nadie lo llamaba así antes, va a ser comenzar a ser llamado así por cuanto se mete en un entorno que parecía un coto cerrado por un hombre de su formación, que es la música académica. En 1979, Alemão Romero funda la Orquesta Filarmónica de Caracas. Esto va a sorprender a propios y extraños. Un absoluto outsider de la música académica se mete en el mundo académico. Viene montado sobre toda la ola de su fama, viene montado sobre la ola de la onda nueva, viene montado sobre la vieja ola de Dinner in Caracas, viene montado de lo que había hecho con la Filarmónica de Londres. Y se convierte en un director de orquesta bastante famoso, bastante importante, con mucha proyección, pero que no estudió en una academia, que no tiene una formación académica tradicional, y esto genera algunas reservas en muchas áreas. La Orquesta Filarmónica de Caracas no va a sobrevivir al cambio de gobierno que es en 1983. Es una orquesta que siempre va a tener mucha polémica. La malquerencia hacia Alemão Romero viene dado por eso de este intruso en la música académica. El día de hoy es mucho más fácil que un hombre como Dudamel eventualmente toque algo popular, o que una orquesta sinfónica municipal invite a Oscar de León. Nosotros el día de hoy estamos en una circunstancia en la cual un momento en la cual estas limitaciones no son, estas barreras no existen, estas limitaciones son muy pequeñas, pero en aquel momento aquello no es así. Además, la onda nueva tiene tantos amigos como detractores. Alemão Romero en sí mismo era un hombre que no eludía la polémica, no eludía el escándalo, no digo en el mal sentido, sino con opiniones muy fuertes. Es un hombre que al fin y al cabo viene del mundo de la farándula, es decir, y es un hombre que tiene intereses políticos, es decir, el hombre, Alemão Romero, tenía posturas ante la realidad venezolana absolutamente contundentes y públicas que, bueno, le rindieron los frutos que siempre rinde el dar un paso adelante en la política. Alemão Romero tiene enemigos, Alemão Romero tiene gente que lo admira. El fin de la Filarmónica, vista como una especie de capricho que un gobierno le dio a una de sus figuras públicas mimadas, el fin de la Filarmónica va a representar para Alemão Romero un momento de retiro. Y para algunos hasta incluso con una especie de castigo, de justicia poética que puso al cabaretero en su lugar. Lo que no se imaginaron es que Alemão Romero, con su oratorio para Simón Bolívar, para el bicentenario del Libertador, que Alemão Romero con sus composiciones como la fuga con Pajarillo,
que es una obra de primera calidad, va a poder cerrar ese gran ciclo de compositor que había arrancado como arreglistas de orquestas bailables, va a poder cerrarlo como uno de los más importantes compositores académicos venezolanos y probablemente latinoamericanos. No es cualquier cosa que Dudamel haya hecho de La Fuga con Pajarillo una de sus temas bandera, y que el día de hoy sinfónicas, orquestas académicas de todo el mundo, basta meterse en YouTube para verlo, toquen esta pieza, además de otras piezas de Alemão Romero. Este hombre entonces, que hizo tanto por colocar a Venezuela en el mapa de la modernidad, por colocar a la sensibilidad venezolana a la hora de los tiempos, por dar una expresión propia de ese país que está cambiando, cuando fallece en el 2007, deja atrás todo un legado y sobre todo deja en torno a sí la admiración de quienes a la larga han sabido valorar todo lo que él hizo por el país y por su música. Muchas gracias.